Qué bonito es el diálogo, ¿no? Que quizás es una de las cosas más bonitas que existe en la vida, que es el diálogo. ¿Tú crees que el diálogo... Si todo fuera dialogar. Ojalá. Y luego iremos... Porque me gustaría también conocer un poco tu trayectoria, ¿no? Y cómo has llegado aquí, porque tu trayectoria no es habitual, no es la normal, podríamos peculiar, decir, ¿no? Muy peculiar. El diálogo... Hay una preocupación que yo tengo en los últimos años, que yo tengo la sensación, no sé cómo lo ves tú, que el diálogo se está perdiendo. Estamos perdiendo capacidad de diálogo profundo, sobre todo. El superficial sigue existiendo. Yo creo que las redes sociales han explotado lo que es es que quizás no es ni diálogo, ¿no? Es un intercambio de opiniones, eslóganes. Pero, ¿tú crees que el diálogo profundo, incluso en la vida privada, se está perdiendo? ¿O es una imagen demasiado catastrófica? Hombre, depende. Es que siempre claro, es... Evidentemente en la apariencia, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos es que sí se ha perdido, ¿no? Porque al final es casi lanzar consignas y prácticamente uno ya tiene una idea predeterminada y lo que busca es confirmarla, ¿no? Es casi lo contrario al método científico, a la búsqueda racional, ¿no? Que tú partes de observaciones, de evidencias, de experimentos, de datos, elaboras una idea, un modelo, un conjunto de proposiciones y luego siempre tienes que estar dispuesto a validarlo. Aquí es al revés, ¿no? Tú ya partes de algo y luego buscas todo aquello que lo confirma y rechazas todo aquello que lo refuta. Pero yo creo que al final es una cuestión de encontrar a personas. O sea, hay gente con una actitud más dialogante y yo creo que siempre las acabas encontrando, ¿no? Pero es verdad que yo creo que hoy en día vivimos lo que prima es la inmediatez y yo creo que ese deseo casi de derrota al adversario, ¿no? De ganar, es decir, en este diálogo, sea de lo que es filosófico, científico, teológico, lo que sea, yo lo que quiero es imponer mi idea y que veas que he ganado. Pero eso me parece que es muy poco inteligente, porque al final, si tú lo piensas, ¿para qué quieres hacer eso? O sea, yo todo lo que intento hacer en la vida, bueno, y me imagino que muchas más personas, es porque yo quiero mejorar, quiero elevarme, quiero progresar. Entonces, si me quedo encerrado en esas categorías, pues peor para mí, ¿no? O sea, que al final yo creo que lo más útil y lo más inteligente es justamente decir, bueno, voy a intentar ver de lo que dice la otra persona qué puedo yo extraer que sea positivo para mejorar y para perfeccionar y ampliar mi visión del mundo. O sea, al final, yo creo que el sentido de la vida en gran parte tiene que ver con la ampliación de nuestra visión del mundo, ¿no? Tú fíjate lo pequeña que es nuestra visión del mundo, ¿no? Cuando somos bebés, cuando somos niños, cuando... la sabiduría o que trasciende el conocimiento, que sería como la meta del conocimiento, un conocimiento que nos permite comprender principios, las grandes claves, ¿no? de la existencia, del universo, de todo, eso es ir ampliando nuestra visión. Por supuesto, eso implica muchas veces descartar, ¿no? Cosas que son radicalmente o erróneas, que se han demostrado erróneas o que no nos llevan a nada, pero es sobre todo intentar siempre buscar nuevas posibilidades de pensamiento. Entonces, si tú te cierras a ese diálogo, esto es como, creo que era el famoso filósofo Herbert Spencer, que en los últimos años de su vida, él estaba tan convencido de que su filosofía era el evolucionismo, ¿no? De Spencer, etcétera, creo que muy en 1902 o 1903, me parece. Bueno, él estaba tan convencido de que era ya la filosofía definitiva que prácticamente no leía a otros autores. Diciendo, no quiero que me condicionen, no quiero que me influyan. Es muy triste. Es triste. Evidentemente, eso no significa que tú tengas que estar continuamente influido, porque se dicen también muchas cosas que no tienen sentido, cosas que... No, tú tienes que desarrollar un criterio, pero siempre buscando superarte, buscando mejorar, buscando elevarte, en el fondo, ¿no? Y claro, yo creo que el diálogo es una de las herramientas fundamentales. A mí me parece que hay al menos 3 para engrandecer el pensamiento, ¿no? La mente, que sería... por supuesto, la lectura, evidentemente. Y yo siempre digo, no hay nada que sustituya la lectura, ¿no? Ni conversar, ni ver vídeos. O sea, eso es muy bueno. La gente joven, la lectura, cuidado. Claro, al menos la lectura, vamos a decir, de lo que y sería... no tan joven. O sea, yo creo que y no tan joven, ¿no? Luego, si quieres profundizar, la lectura es muy importante. Pero no es solo la lectura. Hay gente que lee mucho y piensa poco, o no es una cuestión más cuantitativa, es casi más cualitativa. Claro. ¿Qué lees, no? ¿Qué lees y sobre todo cómo lo lees, no? Claro. Porque hay personas que ya tienen tan desarrollado su capacidad intelectual y de asimilación de ideas y de pensamiento, que a veces con una sola página de un libro eso ya la estimulación intelectual es colosal. Pero la lectura, el diálogo, evidentemente, o sea, yo creo que eso, sobre todo dialogar con personas abiertas de mente y que te ponen también en dificultades, ¿no? O sea, que te someten a pruebas, ¿no? No alguien que dice a todo que sí o que es fácil, sino que te hace objeciones. Y luego también yo creo que escribir, ¿no? Poner tus pensamientos por escrito, que es quizá la más precisa, ¿no? La que te obliga a desplegar una mayor exactitud en el uso de los términos, etc. Pero el diálogo es uno de los más bellos, además tiene esa
posibilidad de socialización que yo creo que es también única. O sea que sí, dialoguemos todo lo que quieras y ojalá la vida fuera diálogo. Ojalá. Lo haremos mucho aquí, dialogaremos mucho, ¿eh? Y habrá muchos temas. Y luego incluso hablando de diálogo, porque al final, eso que tú decías, ¿no? Parece que hay gente que se está enconando en su postura de la vida, pero incluso hoy en día Internet ha democratizado las ideas, ¿no? Eso es una realidad. Antes lo que decía, vamos a decir, el loco del bar, esto ahora se ha explotado y han vuelto pensamientos que pueden ser disruptivos, como podría ser terraplanismo o ideas así, que tienen mucho poder en las redes, ciertas conspiraciones, etcétera. ¿Tú crees que con esta gente se debería también debatir? Porque yo aquí veo dos posturas. Vamos a decir, la que dicen, esto como es incorrecto, o yo creo que es incorrecto, no quiero ni hablar con ellos porque les das valor. O hablar con ellos, tener un diálogo, un debate y de ahí sacar algo. ¿Tú qué? O sea, yo creo que... En estos casos más extremos? A priori siempre, o sea, por lo menos en primera instancia, siempre dialogar. Lo que pasa es que hay un momento en el que ya pues puede ser inútil y dices, pues ya no pierdo más tiempo, ¿no? Tiempo y energía son dos variables fundamentales, ¿no? Entonces uno tiene que ver claramente... Ilimitadas, ¿no? O sea, fíjate, toda la física al final, ¿no? Variables canónicamente conjugadas. Tiempo, energía, posición, momentos. Al final tienes que ver muy bien en qué inviertes tu tiempo y tu energía. Entonces, siempre yo creo que hay que dar una primera, una segunda, una oportunidad N. Pero claro, ahí ya es prudente ver hasta qué punto esa oportunidad. Hay un momento en el que llegas ya. Claro, porque yo creo que hay personas que tampoco quieren realmente dialogar, sino reafirmarse, ¿no? Entonces, pero fíjate, lo que tú comentabas antes, yo creo que, claro, a ver, es casi tópico, ¿no? Decir que todo progreso es contradictorio, en el sentido de que abre posibilidades tanto positivas como negativas, ¿no? Y esto es una cuestión filosófica, teológica, incluso científica, ¿no? No vas a tener nunca ese progreso sin ningún tipo de contraste, ¿no? Pero yo lo que veo ahora mismo, y a mí eso me entusiasma, es decir, yo siempre digo, ¿no? Cuando yo estaba a principios de los años 90, por ejemplo, pues claro, yo soy de Coslada, ¿no? Justo pegando a Madrid, y yo tenía que ir todas las tardes, después del colegio, yo como quería leer muchísimo, tenía era una ansia voraz, ¿no? Devorador de conocimiento. Iba a la biblioteca municipal, Margarita Enel, que me acuerdo, y me pasaba horas enteras, tardes enteras. Claro, yo no tenía internet, yo no tenía... Mi horizonte intelectual acababa en gran medida donde acababan los libros que había en la biblioteca, ¿no? Entonces yo iba a las secciones arqueología, filosofía, ciencia, luego me dejaron entrar a la sección de más de 15 años, porque las bibliotecarias me veían ahí todas las tardes. Dices, yo quería aprender, ¿y cuáles eran? Era la biblioteca que había en el colegio, la que teníamos en casa y la que había en la biblioteca pública, en la biblioteca municipal. Entonces, qué maravilla hoy en día que cualquier persona en su propio teléfono tenga toda la sabiduría, todo el conocimiento acumulado prácticamente por la humanidad, ¿no? Esa biblioteca de Alejandría ad infinitum, ¿no? Y eso yo creo que es una gran ventaja. O sea, yo creo que no hay... Todo lo que suponga difusión del acceso al conocimiento es siempre un progreso, ¿no? Para la humanidad. Evidentemente esto no significa que haya que confundir cantidad con calidad. Es decir, al final no es tanto cuántos conocimientos, siempre es bueno saber más cosas, pero desde el punto de vista también subjetivo y de tu desarrollo personal es jerarquizar y ver qué es más relevante que otro, ¿no? O sea, es también prestar atención a la calidad, ¿no? A que hay unos conocimientos más importantes, es decir, que tienen un poder explicativo mayor que otros y a veces no te tienes por qué perder en detalles. Pero todo lo que sea conocimientos a disposición de la humanidad es siempre positivo, no se me ocurre en qué caso sería negativo, ¿no? Claro, antes, al final, tu horizonte eran los libros que tenías y también las voces que se escuchaban eran unas pocas. Eran ciertas autoridades que eran las que copaban el debate, ¿no? Yo creo que ahora lo que asistimos es a una dispersión de esas voces. Pues a veces me preguntan, ¿no? Ya no hay grandes filósofos o grandes científicos o grandes matemáticos como antes. Digo, bueno, es que ahora también todo es más complejo, ¿no? En matemáticas los problemas que hay ahora son mucho más complicados que antes, entonces para hacer una aportación pues es más difícil, los frutos más bajos del árbol ya han sido cogidos. O ya se ha dicho tanto y tan brillante en filosofía que es más difícil, ¿no? Decir, y sobre todo que hay más voces, entonces hay más oferta, ¿no? Hay también más demanda, pero no estoy seguro de que se haya... habría que ver, ¿no? Hasta qué nivel. Pero desde luego ha aumentado tanto la oferta que, claro, ya es más difícil que haya una única voz que acapare ese prestigio y esa auctoritas que en otros tiempos tendrían otras voces. Pero eso yo tampoco lo veo negativo, ¿no? O sea, porque yo creo que puedes ver más perspectivas dentro de lo razonable, obviamente, no terraplanismos y cosas de esas. Pero yo creo que es positivo, es decir, que haya más voces y luego, hoy en día, el gran ejercicio que tenemos que hacer es la responsabilidad. Tú, como oyente, como lector, como receptor,
no puedes ser eso, no puedes ser solo un consumidor pasivo de información. Tienes también que desarrollar un criterio y bueno, justamente hoy hay más voces. Yo antes a lo mejor cuando tenía que leer de egiptología, pues estaban solo los manuales de tal o de filosofía. Dices, hoy en día me puedo abrir otras tradiciones filosóficas que antes habría resultado impensable, ¿no? A mí me parece que vivimos en un mundo excepcional para la adquisición, la difusión y la generación del conocimiento. O sea, no nos centremos en lo negativo. Ya sé que hay desinformación, que hay lo contrario muchas veces al conocimiento, odio, falta de pensamiento. Y digo, pero también hay unas posibilidades para crear, para expresarte, para compartir, que son únicas en la historia de la humanidad. O sea, nunca antes. O sea, ese sueño que ya tuvieron, fíjate, ¿no? Todo lo que tendría que ver con la enciclopedia en el 18, pero incluso Leibniz, ¿no? Todos esos sueños que tenía de una especie de república del saber, ¿no? Donde todos los sabios de todas las ciencias, de todas las letras estuvieran unidos y compartieran conocimientos, hoy en día se está extendiendo. Claro. O sea, cada vez hay más personas. Ya no te determina que estés en tal sitio, que hayas ido a tal universidad. Hombre, pues si has podido ir a Harvard, a Oxford, a Cambridge, evidentemente eso te da un prestigio, pero el conocimiento ya no está solo ahí. Lo tienes en todos lados. Hoy en día está en todos los lados. Entonces, eso yo creo que es un progreso incomparable que cumple, ¿no? Es casi la culminación de muchos de los sueños más profundos, ¿no? Que habían tenido los sabios. Tú fíjate que prácticamente los primeros textos de la humanidad conservados en Sumeria y en Egipto tienen que ver con la búsqueda de la sabiduría, ¿no? Lo que se llama la literatura sapiencial. Instrucciones de Shuruppak, las máximas de Ptahhotep en Egipto, Shuruppak en Sumeria, o por supuesto Gilgamesh. ¿Y qué es lo que se busca? Y es la sabiduría, que estaba al alcance de muy pocas personas. En Sumeria, en Egipto, los escribas y los que estaban... Hoy en día es que todo el mundo, prácticamente, con un mínimo de voluntad, puede acceder a ello, puede elevar la mente, incluso puede tener ideas y, ¿por qué no hacer también una aportación? Esto, yo por eso me quedo... Ya sé que... Con lo bueno, ¿no? Digamos. A ver, el progreso siempre es... hay fluctuaciones, por supuesto. Pero miremos la perspectiva. Yo creo que también la sabiduría es eso, es esa perspectiva. Ver las cosas, la serie histórica y ver el promedio. Y lo que tenemos hoy en día me parece excepcional. O sea,